Doctor, ¿me escucha? Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor Valdivia? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El doctor se unió? Sí, Sí, sí aquí está el estoy, doctor. doctor. Ya, muy bien, ya está el doctor entonces, ya para poder iniciar, porque el Iniciamos, doctor doctor. tiene otro compromiso, así que tenemos que aprovechar el tiempo. Sí, doctor, iniciamos. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día de hoy para desarrollar el último día de nuestras jornadas académicas que hemos venido desarrollando gracias a la intervención de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Nos acompaña el día de hoy para cerrar con broche de oro estos 3 días de jornada académica en materia de Derecho Civil y Procesal Civil, el doctor Ford Ninamanjo Córdoba. El doctor Ford ya nos ha acompañado en una primera oportunidad, si mal no recuerdo, el año pasado, para ver el tema también de capacitación para la incorporación de la oralidad civil en este distrito judicial, y el día de hoy nos acompaña en estas jornadas académicas muy provechosas y de las que tenemos que sacar un buen resultado, pues estamos capacitando a todo el personal judicial y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Bienvenido, doctor Ford, a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho a través de este canal virtual. Muchas gracias. Buenas tardes, doctoras, doctores. Gracias a la Corte Superior de Ayacucho, en especial a la Comisión de Capacitación que ha organizado estas actividades. No sé si con broche de oro cerrar, pero por lo menos voy a tratar de darles algunos alcances en relación al cuarto pleno casatorio civil. Entiendo que ya podemos entrar en materia, ¿verdad? ¿O hay algo Todavía, previo? doctor, todavía el doctor Carlos Manuel Valdivia le va a dar la bienvenida y va a aperturar la ceremonia, o bueno, la sesión el día de hoy para poder cerrar estas jornadas de capacitación. Doctor Carlos Manuel, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Tan solo voy a ser un poco breve para tratar de sacar el máximo provecho al tiempo del doctor Ford que nos está acompañando el día de hoy. Y considero que este es un tema importante, relevante, debido a los diversos nuevos supuestos de precariedad que se han venido dando posteriormente al cuarto pleno civil casatorio, que creo que el doctor Ford, con la experiencia, la didáctica que tiene, va a podernos ilustrar en ese aspecto. Nuevamente agradecerle haber aceptado la invitación de la Corte a nombre del señor presidente, el doctor Miguel Guamani Chávez, y que estoy seguro que será de provecho de todos. Muy bien, sin más, doctor, nuevamente gracias por aceptar la invitación y quedamos atentos a su disertación. Muchas gracias, doctor Valdivia, nuevamente por sus palabras y por la oportunidad. Bueno, doctoras, doctores, sin más preámbulo, vamos a empezar agradeciendo una vez más a la Corte la oportunidad. Bueno, quisiera en este tiempo que tenemos resaltar algunas cuestiones clave, tomando en cuenta algunos nuevos supuestos como ha anticipado el doctor Valdivia en relación al cuarto pleno casatorio y de repente por allí dar algunos minutos, un espacio para las preguntas que pudieran haber a efectos de esclarecer o precisar algunos puntos adicionales. En primer lugar, doctoras, doctores, recordar que el cuarto pleno casatorio hace poco, hace días nada más, un par de semanas, una cosa así, cumplió ya de vigencia 8 años, ¿no? Porque el cuarto pleno fue publicado en agosto del 2013. Entonces ya van 8 años de vigencia de este pleno. Y sin embargo, y creo que no es al cuarto pleno el que es víctima nada más de estos descuidos, sobre todo, hay que decirlo a veces en la misma Corte Suprema, de que en algunas ocasiones se pasan por alto algunas de sus reglas vinculantes, ¿no? Eso no solo pasa, insisto, con el cuarto pleno, por ahí también ha pasado con el séptimo, el quinto, en fin, pero ahora nos importa el cuarto pleno casatorio. Y creo yo, doctoras, doctores, que para evitar estos apartamientos inmotivados,
o lo que nosotros particularmente llamamos el apartamiento inconsciente, o sea que a los operadores jurídicos se les pasa el pleno, como quien dice, no es que haya un apartamiento deliberado en el sentido de que se deja constancia o el decisor deja constancia de que se está apartando, sino que simplemente el pleno queda olvidado, ¿no? Y eso a veces pasa también, muchas veces porque los abogados por ahí tampoco se preparan o tampoco estudian de repente el caso con mayor detalle, con un poquito más de esmero, para darle o contribuir, como es su deber, con algunas luces al juzgador o a la juzgadora, ¿no? Porque definitivamente, y creo que eso también es necesario dejarlo dicho, un juzgador tiene pues no decenas, a veces ni siquiera centenas, sino de repente por ahí unos miles de expedientes a su cargo, ¿no? En cambio, el abogado, la abogada tiene más tiempo de empaparse del tema, por lo menos si quiere hacerlo diligentemente, tiene más tiempo de estudiar el caso, tiene más tiempo de meditarlo, de darle vueltas y ver qué ideas clave puede darle al juzgador, ¿no? En una audiencia, en este caso en los desalojos, en una audiencia única, ¿no? Y creo que ese es un factor por el cual muchas veces el cuarto pleno ha sufrido algunos apartamientos inmotivados. Y decía, hay una esencia del cuarto pleno que nos parece se debería considerar reforzada en estos años, que es la idea, doctoras, doctores, y que ha sido una idea que ha sido resaltada en el 9º pleno casatorio, este reforzamiento del proceso sumarísimo. Creo que deberíamos meditar, darle vueltas a la idea de entender que en agosto del 2013 nuestro proceso sumarísimo, regulado en el Código Procesal Civil, sufrió un renacimiento, ¿no? Y un renacimiento que de repente fue materia de alguna suerte de, no sé, por llamarlo de alguna forma, reforzamiento o bautizo, ¿no? Hacia su consagración como herramienta útil para resolver conflictos rápidamente, con el 9º pleno, ¿no? En enero del 2017. Porque el cuarto pleno casatorio, el voto en mayoría, la decisión que quedó, porque como sabemos fue un pleno casatorio con posturas encontradas, bastante reñido, ¿no? Bastante reñido. Hubieron, ¿no? Hay posturas, decía, encontradas, contradictorias, pero finalmente primó la idea de entender al proceso de desalojo, como después lo dice el Pleno Casatorio Noveno, como un proceso plenario, rápido, pero plenario, o sea, donde se pueden evaluar una serie de aspectos. Ya queda de lado, ya queda superada la idea de que en el proceso sumarísimo no puedo ver una serie de temas, una serie de asuntos. Que el proceso sumarísimo es solo para ver cuestiones en extremo sencillas, como quien suma 2 más 2, o como se dice también, quitarle el caramelo a un bebé, ¿no? Ese tipo de cuestiones nada más. Alguito de complejidad más, no. Hay que sacarse, no lo digo yo, no es una doctrina que mía, que una recomendación, que nosotros como profesores pensamos tal o cual cosa. No, 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 no. Está en el texto del cuarto pleno, sobre todo en el fundamento o considerando 50, donde claramente se advierte que el pleno casatorio civil cuarto busca dejar de lado un enfoque del proceso sumarísimo, un enfoque del proceso de desalojo que provoque muchas improcedencias, sino que más bien se busca fallos sobre el fondo y se le permite al juzgador analizar temas como resolución de contrato, prescripción adquisitiva, nulidad manifiesta,
Entonces, ya hay... Creo que por favor, puede desactivar su audio, Edith. Ya. Ok, ya. Entonces, hay una suerte, decíamos, doctoras, doctores, de un poco alejarse de la idea de que en el proceso sumarísimo surge alguna cuestión no muy posesoria, digamos, y ya no lo puedo ver, ¿no? No. El enfoque del proceso sumarísimo como simplón debería considerarse superado, ¿no? En un cuarto pleno casatorio que le permite al juez, repito, ver temas de resolución, de nulidad manifiesta, de prescripción adquisitiva. Entonces, si hay esta apertura, ¿no?, del juez o del pleno casatorio para que el juez tenga estas posibilidades, ¿cuál es el objetivo? Diríamos, doctoras, doctores, que en los considerandos de la sentencia del desalojo se pueden analizar varios temas para dar una decisión sobre el fondo. Y esos varios temas no los va, evidentemente, el juez de desalojo concluirlos en la parte resolutiva. Simplemente, voy a decirlo de este modo, de una manera preliminar, digamos, el juez de desalojo desarrolla una opinión sobre un aspecto de resolución de contrato, como decía, de prescripción, entre otros, en sus fundamentos, y sobre esa base determina si la demanda es fundada o infundada. Si el juez de desalojo, doctoras, doctores, se equivoca, comete un error, falló, ¿no?, incurrió en un yerro sobre los temas de resolución de contrato, de nulidad manifiesta, de prescripción, eso se podrá corregir, entre comillas, en otro proceso, en un proceso más lato de conocimiento, sin ningún problema. Por esa razón es que sobre estos asuntos el juez no tiene que emitir pronunciamiento en el fallo, ¿no? El juez se queda solo en un análisis de considerandos, de fundamentos, nada más. Y a partir de aquí, doctoras, doctores, quiero dar un paso más. No podríamos pensar en que esto es así porque el pleno casatorio quiere que el justiciable tenga una decisión sobre el fondo, una decisión de un proceso plenario donde se pueden ver un abanico de asuntos de manera rápido, pero con un análisis de fondo. Rápido, pero con un análisis de aspectos que pueden ser un poquito problemáticos, y se tendrá una decisión preliminar que quedará por confirmar si es que las partes, dependiendo quién pierda, quién gane, hace el proceso paralelo. Pero lo que no se podría decir es que no, en el desalojo no puedo ver esto, en el desalojo no puedo ver aquello, o sea, sí, ese enfoque negativo que en el desalojo no puedo ver, deberíamos, creo yo, y pese a los 8 años que ya están transcurriendo, creo que todavía no podemos terminar de sacarnos de encima esa idea, ¿no?, para que, insisto, el justiciable tenga un pronunciamiento. Un ejemplo de esto, solo un ejemplo de lo más reciente, doctoras, doctores, es la casación 2743-2019 de Junín. Y en esta casación, bueno, mencionaré otra también, aquí también para mencionar dos, del último boletín del Diario Oficial El Peruano, la 221-91-2018 Lambayeque, 221-91-2018 Lambayeque. Esta última de la Sala de Derecho Constitucional y Social, la permanente.
lo que se nota es que, por ejemplo, en esta última casación, ¿no? El demandado dice, tengo como 40, 50 años poseyendo el bien. No me saque, señor juez. No me vote. Tengo décadas acá. ¿Y qué se dice? No, es que en el desalojo no podemos ver prescripción. Pero ¿y el 5.6 del cuarto pleno? Y lo más preocupante es que eso lo ve la Suprema y la Suprema tampoco dice nada. Pero entonces me pregunto, ¿y dónde queda el 5.6 del cuarto pleno? Y claro, habrá que reconocer o resaltar también que de repente los abogados por ahí también de repente no le pusieron tanto énfasis a esa regla vinculante desde el comienzo. El juzgador puede analizar, doctoras, doctores, conforme al 5.6 del cuarto pleno casatorio civil, si hay una prescripción o no, en los considerandos, en los fundamentos de la sentencia. Puede haber una equivocación, digamos, pero eso ya el interesado lo planteará en el proceso abreviado correspondiente. Por eso el 5.6 del cuarto pleno señala que el proceso de desalojo es independiente del proceso de prescripción adquisitiva que se pueda generar o armar. A partir de aquí podríamos plantear incluso otra idea, doctoras, doctores, dentro de esta finalidad expresa del cuarto pleno de dar un resultado plenario de fondo y rápido. Si el 5.6 del cuarto pleno me dice que la prescripción es independiente del desalojo, que el juez solo en los fundamentos, en los considerandos, puede analizar si habría o no habría una prescripción adquisitiva en base al acervo probatorio, ¿no? Con cargo a que eso se confirme, se reevalúe con más detalle en otro proceso. Doctoras, doctores, podríamos plantear que no cabe acumular desalojos con procesos vinculados más amplios. Yo no podría decirle al juzgador, acumúlese la prescripción adquisitiva con el desalojo, o acumúlese por favor la nulidad del acto jurídico con el desalojo, acumúlese por favor la resolución del contrato con el desalojo, o inclusive, ¿no? Acumúlese la ineficacia del acto jurídico con el desalojo. Porque si hacemos eso, ya sabemos lo que dice el Código Procesal Civil, se queda en la vía más lata, al desalojo que es sumarísimo por el solo hecho de que alguien inicie un proceso y vamos, iniciarlo no es tan difícil, se hace una demanda y ya. El proceso de desalojo que según el cuarto pleno busca ser rápido, ese espíritu del cuarto pleno, ese renacimiento, digamos, del sumarísimo en agosto del 2013, se caería. O sea, yo inicio un proceso de desalojo buscando una respuesta rápida y bueno, la otra parte dice, inicio otro proceso más lato y ya está, pues fin, lo volví conocimiento. Es un proceso independiente. Eso es uno. Número dos, tendríamos que tomarnos, creo yo, doctoras, doctores, tomarnos en serio, considerar la posibilidad de que en el proceso de desalojo se puedan aplicar también las reglas del noveno pleno casatorio civil. El noveno pleno casatorio civil, para empezar, modifica, cambia una regla del cuarto pleno. Ahí nomás ya hay un punto de contacto importante. Antes la nulidad manifiesta, ¿verdad? Solo se podía analizar en los considerandos de la sentencia, en los fundamentos de la sentencia. Pero, gracias al noveno pleno casatorio civil, ahora la nulidad manifiesta
se plantea, ¿no?, en el fallo, en la parte resolutiva. Ya no se queda nada más en una cuestión de fundamentos y nada de resolución. No. Ahora también en la parte resolutiva. Ese es un cambio. ¿Eso qué demuestra? Y que sucede tanto en el proceso de otorgamiento de escritura pública como en el proceso de desalojo, ¿no? En ambos casos, el juez, en el fallo de la sentencia, puede dictaminar una nulidad manifiesta. Eso refleja la gran compenetración que existe entre el noveno y el cuarto. Ahí hay un puente donde las reglas vinculantes de uno pueden ir hacia el otro. Además, ambos plenos casatorios se refieren al proceso sumarísimo. Ambos plenos casatorios civiles regulan o se refieren a procesos de naturaleza económica patrimonial. O sea, si queremos negar la existencia de ese puente, creo que sería apelando a meros formalismos o a consideraciones formales que se alejan un poco de las innegables semejanzas, ¿no?, y sustanciales similitudes entre el proceso de desalojo y el proceso de otorgamiento de escritura pública. Entonces, así como en el proceso de otorgamiento de escritura pública puedo analizar ampliamente temas de ineficacia de acto jurídico, eso debería yo poder hacerlo en los desalojos. Es más, pensemos en la regla vinculante 5.1 del proceso de desalojo, del cuarto. ¿Cuál es el supuesto? Resolución de contrato. ¿Y la resolución qué cosa es? Un tema de ineficacia. Obviamente, insisto, el juzgador el juzgador de desalojo no lo va a consignar en el fallo, pues lógicamente, no lo va a consignar en el fallo. Pero sí va a hacer el análisis en los considerandos. Por ejemplo, ¿no? Una cosa como esta, que el demandado diga: señor juez, el demandante no tiene derecho a poseer porque adquirió de un representante sin poder. El título de adquisición que pretende oponer fue suscrito por un representante sin poder suficiente. Hay un tema de ineficacia. El juzgador no podría decir, no debería decir, a la luz de lo que estamos sosteniendo: no, eso no se ve acá. Oiga, desarróllenlo en los considerandos. Si se quiere, entre comillas, corregir eso, hay un proceso más lato. Pero habría que pensar también que si el juzgador, la juzgadora, con apoyo de los abogados, siempre que conocen más el caso, y en un marco de oralidad civil, de repente no hay mucho que hacer y lo que dictamina el juez en los fundamentos sencillamente tendría que ser, en los fundamentos del proceso, de la sentencia de desalojo, sencillamente tendría que ser confirmado en un proceso más lato. No tenemos que pensar que siempre se va a equivocar el juez de desalojo. Más bien habría que pensar que si la audiencia se realiza adecuadamente, en general va a acertar el juez de desalojo. Entonces, la ineficacia también podría analizarse. Y si, doctoras, doctores, y aquí vendría un poco el planteamiento que traigo a su consideración, podríamos dar un paso más todavía. Si la ineficacia se puede analizar en los desalojos, si las reglas de amplio control de eficacia de títulos pueden verse en el desalojo por estos vasos comunicantes sólidos que hay entre el cuarto y el noveno, pleno casatorio civiles, ¿por qué no pensar, doctoras, doctores, que solo en los fundamentos, como siempre, solo en los considerandos de la sentencia,
el juez del desalojo pueda analizar. Yo sé que esto va a sonar medio blasfemo, pero realmente no veo un impedimento. Temas hasta de compulsa de títulos propios de un mejor derecho de propiedad, porque, o de una reivindicación, ¿no? Porque cuando el juez analiza eficacia de actos jurídicos, eso es lo que está haciendo en una reivindicación o en un mejor derecho. Insisto, a manera preliminar. Claro, se podrá decir, oiga, pero el proceso de desalojo ahí no se ve la propiedad. El cuarto pleno dice dos cosas. Que no solamente la propiedad, o no solamente se trata de tener un título de propiedad, sino cualquier título que me dé derecho a poseer, entre ellos la propiedad. Es número uno. Número dos, analizar si alguien es dueño o no es dueño de algo, eso se ve primero en la regla 5.1 del cuarto, de la resolución del contrato. Si yo le vendo a usted y luego yo le resuelvo el contrato y planteo un desalojo, en el cuarto pleno se puede ver si esa resolución extrajudicial va o no va, preliminarmente, sin perjuicio de que haya otro proceso más lato para analizar la validez de la resolución contractual. Pero cuando yo planteo mi resolución de contrato y digo, señor juez, sáquelo porque he resuelto el contrato, el juez ¿qué tiene que evaluar? Si se resolvió o no se resolvió el contrato y con quién estaría o no estaría el derecho de propiedad. Porque si se resolvió el contrato, el derecho de propiedad habría regresado al demandante y por eso tiene derecho a desalojar. Si no se resolvió el contrato, si no se habría resuelto el contrato bien, pues el derecho de propiedad estaría con el demandado y no hay derecho a desalojar. O sea, eso es eficacia de títulos, compulsa de títulos, ¿no? Si hay un enfoque que procure fortalecer, procure reforzar, ¿no? el proceso de desalojo para que la ciudadanía tenga, digamos, decisiones de fondo, plenarias, céleres, creo que pasa por preguntarnos no qué no se puede ver en el desalojo. Nuestro chip, creo, no tendría que ser, no se puede ver en el desalojo, no se puede ver en el desalojo. Habría que cambiar el chip. Muchas cosas podemos ver en el desalojo, solo que en el desalojo no va a haber un fallo definitivo, que es otra cosa, obviamente. Para eso estará el proceso pertinente, como en la prescripción adquisitiva, insisto. El juez de desalojo podrá emitir una decisión, entre comillas, sumaria, una decisión, entre comillas, preliminar, sobre si hay o no hay prescripción adquisitiva. Eso ya se verá luego. Pero la decisión que tome no va a ir al fallo. Entonces no tendría por qué preocuparse tanto si lo puedo ver o no lo puedo ver, o seguramente no lo podré ver, o no estar pensando, no lo veo, no se puede ver aquí, no se puede ver aquí, como si verlo va a significar pronunciarse en el fallo. El juzgador no se va a pronunciar en el fallo. Puede ser que, repito, que en el caso de la prescripción adquisitiva, el juzgador establezca que hay prescripción, que considere que hay elementos que lo empujen a considerar, ¿no? Que lo empujen a concluir que habría una prescripción en favor del demandado, y por eso declare infundada la demanda. Ese demandado en un futuro podría ciertamente, ¿no? Presentar una demanda nueva para revertir o corregir o enmendar lo que el juez dictaminó en el desalojo. O sea, si eso se puede hacer en una prescripción adquisitiva donde se pueden ver muchos temas, muchas cosas, ¿no?
el análisis en un proceso de prescripción adquisitiva no es tan simple, ¿no? Y si el cuarto pleno nos abre la puerta para ver temas como prescripciones, ¿por qué no pensar en otros asuntos, no? Insisto, si las ineficacias se pueden ver en los procesos de otorgamiento de escritura pública, ¿por qué no podríamos pensar, doctoras, doctores, en las ineficacias en los desalojos? Como un último punto, quería abordar la siguiente cuestión, ¿no? El desalojo entre familiares y el desalojo en pandemia. En el ámbito del desalojo entre familiares habría que decir que el Pleno Nacional Civil y Procesal Civil de Lima del 2019, el penúltimo, ¿no?, Pleno Nacional, no fue muy claro, porque estableció que, si bien dijo la sola relación de familiaridad no es suficiente para justificar un título posesorio, la sola relación de familiaridad no da título para poseer, pero señala al mismo tiempo el Pleno un contrato, un acto jurídico, si da el título para poseer entre familiares. Bueno, eso es obvio, ahí no está diciendo nada, y luego dice, o un título legal. ¿Y qué cosa es el título legal? No quedó muy claro. El familiar tiene derecho a poseer si tiene un título legal. Dado los tiempos en pandemia en los que estamos, doctoras, doctores, yo invito a que un poco se reflexione sobre lo siguiente, ¿no? Primero, pensar en las personas en situación de vulnerabilidad. Pienso en los niños, niñas y adolescentes. Pienso en los adultos mayores. En estos dos grupos de personas, insisto, en situación de vulnerabilidad. Los niños, niñas, adolescentes, lo dice el Código de los Niños y Adolescentes, tienen un régimen de alimentos bastante amplio, ¿no? Incluso la norma dice otros que pudieran resultar responsables, aparte de los familiares, ¿no? En los alimentos está la vivienda. Deberíamos siempre evaluar si es que no hay una relación de alimentos entre el demandante y el demandado. Y si el demandado no tiene manera, supongamos que sea un demandado o demandada, tiene niños, habría que evaluar, no digo que todos los casos tengan que ser infundados, ni nada por el estilo, por si acaso, simplemente señalo que hay que evaluar con cuidado si realmente, si tenemos niños, niñas, adolescentes en el inmueble, ver si realmente no hay quien pueda velar por su vivienda. Quizás el demandante es un familiar que podría entrar como deudor de alimentos conforme a la normativa del Código de los Niños y Adolescentes. De tal manera que le podría deber alimentos. Habría que evaluar eso. Oiga, doctor, bueno, los niños, pero ¿y la madre que está con ellos? Bueno, recordemos el artículo 6º del título preliminar, ¿no?, del Código de los Niños y Adolescentes, que dice que los derechos o atenciones que se le reconocen a los niños se extienden a la madre por unidad familiar. Habría que evaluar la aplicación de esas consideraciones en un proceso de desalojo, para hablar del título legal. O sea que por ley el demandado tiene derecho a que el demandante le reporte alimentos, entre ellos la vivienda. En el caso de los adultos mayores, no olvidar la ley del adulto mayor. En el artículo 7 se dice que los descendientes y ascendientes del adulto mayor
tienen que darle vivienda si es que está en sus posibilidades. Habría que ver si el adulto o adulta mayor demandado, si estamos en el marco de familiaridad, es acreedor de vivienda del familiar que lo está demandando. Revisar la ley del adulto mayor. O sea, cuando el Pleno de Lima habla de estos títulos legales, no es muy explícito, pero tendríamos que entender que se refiere a estos supuestos, sobre todo para personas en situación de vulnerabilidad. Y claro, viene el otro punto, ¿no? Doctor, pero ¿y si el demandante también necesita con urgencia el inmueble? ¿Qué pasa si el demandante o la demandante también se encuentra en situación vulnerable? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser la situación? Pues, doctoras, doctores, recordar el decreto legislativo 1411 y eventualmente el juzgador considere convocar a la beneficencia pública con las competencias para estas situaciones de personas en situación vulnerable que le corresponde. Porque claro, tampoco se trata de imponer, ¿no?, los alimentos cuando de repente, o el imponer el alimento, la vivienda, cuando no corresponde. Y en relación al tema de la pandemia, doctoras, doctores, y la ejecución de desalojos en estos tiempos de COVID, hubo algunos criterios el año pasado, cuando no había vacuna, donde se decía que para evitar el contagio no se podía llevar a cabo las diligencias de desalojo, ¿no? Bueno, la situación ha cambiado bastante a raíz de la vacuna, ¿no?, y del avance importante. No se entiende eso como declaración política, por favor. El avance importante que desde que las vacunas llegaron al país se ha dado, ¿no?, el avance en vacunación. Lo que deberíamos tener en cuenta, y con esto ya voy terminando, es que tenemos un decreto supremo de salud 008-2020 que incluso su vigencia se ha prorrogado hasta este mes, ¿no? Ya en unos días, me imagino, vendrá una nueva prórroga con algunos cambios, supongo. Pero en ese decreto, que está pues vigente desde los días de la emergencia pandémica, de cuando empezó en marzo del año pasado, se dice claramente que las aglomeraciones o actividades que impliquen aglomeraciones no están permitidas a menos que la autoridad pertinente, en este caso el juez, para los efectos que nos interesan, lo considere estrictamente necesario según las circunstancias. Si es viable. Ahora estamos en un contexto de vacunación, estamos en un contexto donde puede haber mascarillas, protectores faciales. Entonces, realmente vemos nosotros que, por ejemplo, el Ministerio Público, la Judicatura Penal hace sus diligencias. Pienso, ¿no?, por ejemplo, este caso bastante triste de los Ángeles Negros, ¿no?, que supuestamente, eso ya se está investigando, ¿no?, supuestamente estarían o habrían traficado con camas UCI en el Hospital Almenara, ¿no?, acá en Lima. Esa diligencia se dio en la madrugada, se metieron a las casas, o sea, no necesariamente mientras subsista el estado de emergencia sanitaria, no es que no se puedan hacer diligencias. Va a depender del juez, sobre todo si la parte demandante requiere con urgencia el bien. Y bueno, en un proceso de desalojo, dada su naturaleza sumarísima, se entiende eso, ¿no? Bien, doctoras, doctores, muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que pudieran realizar. Muchísimas gracias a la Corte nuevamente por la oportunidad e insisto, quedo atento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Forni Namanjo, por su participación el día de hoy en el término de estas jornadas académicas en materia de Derecho Civil y Protección Civil. Voy a trasladar yo en el panel un poco al doctor Carlos Manuel Valdivia para que pueda hacer algunas apreciaciones, mientras yo voy esperando las preguntas que pueda hacer el público asistente. Doctor Carlos Manuel.
Muchas gracias, Richard. Bueno, importante las reflexiones del doctor Ford y principalmente estamos en una situación en la cual estamos dejando algunas restricciones que ha existido por la pandemia y estamos tratando de reactivar las actividades que no se podían realizar antes. Bueno, como lo ha referido el doctor Ford, hay múltiples nuevos supuestos de precariedad que se han dado. Y en este contexto en el cual, y rescato lo que ha referido, en el sentido de que el proceso sumarísimo también lo ratificó el noveno Pleno Civil Casatorio en torno al carácter plenario que tiene. Es decir, no tiene restricciones procesales, tan solo en el tema de la reconvención y el informe sobre hechos, pero de ahí el proceso sumarísimo se puede desarrollar cualquier otra actividad. Es por esto que en el noveno Pleno Civil Casatorio se permitió de que incluso se pudiera incluir, evidentemente proponiéndose el contradictorio, lo que era el aspecto relativo a la nulidad manifiesta, ¿no? Que era un tema sobre el cual el cuarto pleno, hasta que se dio el noveno, tan solo decía que se analizaba como un supuesto de precariedad. No podía el juez pronunciarse sobre el fondo tan solo para determinar si existía ese derecho a continuar poseyendo y declararse y desestimarse la pretensión de lo que es desalojo por ocupación precaria. Mi pregunta viene en lo siguiente, ¿no? Se han dado plenos jurisdiccionales en el cual justamente en torno a la causal, al supuesto de precariedad relativa, cuando se da en este caso la resolución, justamente se hablaba del aspecto que una vez que se curse la carta notarial, automáticamente incurría en precario. Es decir, lo que se estaba indicando es de que ya no se podía demandar o supuestos relativos a la resolución del contrato, ya no se puede demandar entre esos casos en un juzgado de paz letrado, sino todo se dirigía hacia el juez especializado, dado que automáticamente cuando se cursa la carta notarial incurriría en precariedad. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? De que en este caso, sí, a mi parecer, se ha quitado esa opción de que el litigante puede emplear otros supuestos de desalojo y todo se circunscriba hacia la posición de la precariedad. Gracias, gracias, doctor, por la pregunta. Sí, usted hace bien referencia a este pleno de Chiclayo, de Lambayeque del 2017, donde se cercenó, ¿no? Se cortó ahí la posibilidad de un demandante en el desalojo por resolución, sí, vencimiento del contrato el vencimiento del plazo resolutorio del contrato de arrendamiento. Y bueno, como se vence el contrato, se extingue el título, porque ya se extinguió la relación contractual al vencerse el plazo y al hacerse el requerimiento de restitución del bien, como dice el Código Civil, ya no hay vínculo contractual y se dice, ¿no? Bueno, corresponde el desalojo por precario, pero como el precario no tiene cuantía, se dice también, el juez competente para ver ese desalojo sería el juez especializado, llevando pues casos de pequeños arrendamientos, pienso en arrendamientos de 200 soles, 300 soles, 400 soles hasta la Suprema, ¿no? Y que de repente pagar el arancel son a varias rentas, ¿no? Y sin mencionar pues los honorarios de los abogados y demás, ¿no? Entonces, en ese contexto, doctoras, doctores, yo creo que haya habido un malentendido. Creo que, primero, el cuarto pleno nunca habla de competencia de los jueces, para empezar. Entonces, decir, no, es que el cuarto pleno lo dice, no, eso es, perdón que lo diga así, pero eso es falso. El cuarto pleno nunca habla de competencia de los jueces. Ya, eso es uno. Número dos, no, bueno, se supone, porque como ya no hay cuantía, el 546 del Código Procesal Civil, o 547, dice que si la cuantía es indeterminable o indeterminada, el competente es el juez especializado. Pero yo me pregunto, doctoras, doctores, ¿realmente la cuantía es indeterminada? ¿Por qué no podríamos seguir tomando como referencia la cuantía de la renta? Es más, el Código Civil, para efectos indemnizatorios,
pese a que el contrato ya se extinguió, ya se resolvió por el vencimiento de su plazo, si el inquilino sigue quedándose allí, tiene que pagar una indemnización ascendente al valor de la renta. O sea, me pregunto, ¿no? Si el Código Civil, norma sustantiva, para efectos sustantivos, como el tema indemnizatorio, sigue tomando como referencia la ex renta, ¿por qué el operador jurídico no va a seguir tomando como referencia la ex renta para la cuantía? Cuando se dice la cuantía indeterminada es una cuantía incalculable, una cuantía que realmente no se puede fijar o no se puede establecer. No hay ningún elemento en el caso que nos indique un número referencial, pero si hay un contrato de arrendamiento que ya se venció y por el vencimiento de ese contrato, como lógica o natural consecuencia de ese vencimiento de contrato, es que se pide la restitución del bien. ¿Cómo vamos a negarnos a tomar o a seguir tomando como referencia ese contratito para fijar la cuantía? Entonces nosotros discrepamos totalmente con ese pleno de Chiclayo y consideramos que sí debiera verlo, ¿no?, el juez de paz. Y a propósito de lo que se mencionó, pues yo diré rápidamente que en el pleno civil de la Corte de Lima Este del 2018 se estableció claramente que si bien el pleno de Chiclayo del año inmediato pasado, 2017, dijo que mandar la carta notarial requiriendo el bien generaba precariedad y se va al juez especializado, pero si se mandaba carta de invitación a conciliar, sin carta notarial, directo la invitación a conciliar, eso mantenía la competencia del juez de paz, porque no habría propiamente un requerimiento, sino tan solo una invitación a conversar, a dialogar, ¿no? Entonces, creo que es importante ese pleno, porque todo lo que sea tratar o intentar al menos de agilizar los trámites, en este caso que se conoce ante juez de paz, juez especializado y listo, todo lo que sea agilizar creo que debiera ser bienvenido. Eso es lo que yo podría comentar en relación a su pregunta, doctor Valdivia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a transmitirle una pregunta que han consignado en la transmisión que se está haciendo por Facebook y le preguntan cuál es su postura frente al desalojo contra familiares. ¿Puede el vínculo familiar de primer grado ser considerado como un eximente para la improcedencia de la demanda de desalojo? Gracias, doctor. Sí, como habíamos mencionado, algo dijimos al cierre de la exposición, como penúltimo punto, que el Pleno de Lima es correcto, o sea, la sola relación de familiaridad, el Pleno de Lima del 2019, nacional, civil, el solo vínculo familiar no autoriza a poseer. Tiene que haber un título contractual, acto jurídico o legal. Y cuando hablamos de legal, nos referimos más que nada, o debemos entender que nos referimos más que nada a las leyes especiales sobre la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, tendríamos, ¿no?, la normativa de alimentos para ellos. Ver si el demandante les debe alimentos, incluyéndose allí obviamente la vivienda, lo que podría justificar en el demandado quedarse en el bien. Pensar en la unidad familiar que puede haber por el artículo 6º de ese código entre los niños y su madre. Pensar también que si el demandante es una persona en situación de vulnerabilidad porque no tiene otro sostén económico, puede pasar eso. Pensar en la aplicación del decreto legislativo 1411 para convocar a la beneficencia pública para que se haga cargo del lanzado o lanzada, si es que el demandante realmente no puede cubrir la vivienda, ¿no? La ley del adulto mayor, decíamos también, ¿no?, que los ascendientes y descendientes del adulto mayor tenían que velar por su vivienda. Entonces, no hay que hacer análisis constitucionales, como muchas veces lo ha hecho la Corte Suprema. El proceso de desalojo es un proceso infraconstitucional por excelencia, es un proceso ordinario par excellence.
está fuera de lugar hacer análisis de ponderación propios, Dios mío, de procesos de inconstitucionalidad de leyes. ¿Ya? Es simplemente mirar con cuidado la normativa especial aplicable. Nada más. No todo es el Código Civil, ¿no? Y creo que el desalojo entre familiares nos da una lección en ese sentido. No todo es el Código Civil, sino que hay leyes especiales también a considerar. Muchas gracias. Doctor, hay otra pregunta del público, también la quiero extender. Dice, ¿existe la figura de ocupante precario cuando una persona compra un bien por medio de un contrato privado y el titular del predio en registros públicos te demanda un desalojo por ocupante precario? ¿Es probable que te saque del predio con esa demanda? Gracias. Bueno, de manera general diremos que puede que sí, puede que no. Habría que ver el asunto en detalle, porque fíjense, si dentro de la línea expositiva que hemos construido en esta tarde, ¿no? Si se puede analizar la buena o mala fe de la prescripción en el desalojo, ¿por qué no analizar la buena o mala fe de un adquirente de cara a un desalojo? Y simplemente el juez, como en la prescripción, se va a pronunciar sobre la demanda de desalojo como tal, y la buena o mala fe del adquirente se analizará en el proceso definitivo de conocimiento, ¿no? Un mejor derecho de propiedad, una reivindicación, en fin. Pero, o sea, dentro de la lógica que hemos planteado, tranquilamente el juez podría evaluar si ese titular registral es un titular de mala fe para negarle, ¿no?, la adquisición. Pero, en fin, ya estamos entrando a otros terrenos de discusión ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Yo creo que ya. Creo que con eso Muchísimas gracias, cerramos. doctor, por su participación el día de hoy. Le agradecemos su presencia virtual en estas jornadas académicas en Derecho Civil y Procesal Civil, organizado por la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Voy a ceder la palabra al doctor Carlos Manuel Valdivia para que pueda referirse el agradecimiento respectivo a nombre de la presidencia de esta Corte. Muy bien, muchas gracias, Recha. Quiero agradecer al doctor Ford Inamanco por su presencia el día de hoy, a todos los que nos han seguido en la transmisión que se está realizando en la página de Facebook y asimismo a todos los que se encuentran en esta plataforma de Google Meet. Bueno, doctor Ford, muchísimas gracias nuevamente por ilustrarnos y darnos conceptos claros en torno al cuarto pleno civil casatorio. Le extiendo el agradecimiento por parte del presidente de la Corte, el doctor Miguel Guamaní Chávez, y de todos los integrantes de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, asimismo de la comunidad jurídica del Departamento de Ayacucho y los que nos siguen en la transmisión. Muchas gracias, doctor, y bueno, esperando contar con usted nuevamente en otras ocasiones, le agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto y gracias por las preguntas a usted y a todos los participantes. Y seguramente ya nos reencontraremos pronto. Gracias. Buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias, doctor Ford. Muchísimas gracias, doctor Carlos Manuel Valdivia, y a todo el público que nos ha asistido también a través de la sala Meet y del Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Estamos compartiendo con ustedes el link de salida. Importante hacer el registro de salida para el tema de la certificación. El certificado previa verificación será entregado en un periodo no menor a 2 meses. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos en otras actividades académicas que sigue promoviendo la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Hasta mañana.